Señores, muy pero muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva entrega de 3356 en TNU. Denise. Buenas noches, buenas y frías noches. Yo congelada, mirá, de saquito, todo, inaugurando saquito, 5 grados, iba a decir 20 grados. No. Imagínate, 5 grados de sensación térmica esta noche. Y se espera, además, para esta madrugada, temperaturas mucho más bajas. Tiene que ver, lamentablemente, con el tema que vamos a tratar en esta edición de 3356, pero arranca así el programa de hoy. Las personas en situación de calle son el tema del 3356 de este viernes. Empezamos primero viendo un poco qué capacidades hay en ese momento en Montevideo. Cada año, las temperaturas bajan y suben el calor de los debates sobre la situación de la población que vive en las calles en Uruguay. ¿Cómo atenderlas? ¿Qué estructuras y programas existen para esto? De acuerdo con la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, los refugios del MIDES están funcionando en su capacidad máxima y se siguen abriendo situaciones de contingencia. En abril se difundió que el intendente de Montevideo, Daniel Martínez, había enviado una carta al presidente Tabaré Vázquez en donde expresa su preocupación sobre un incremento notorio de gente que vive en la calle. De noviembre a mayo funcionan 48 centros del Ministerio de Desarrollo Social con capacidad para 1.445 personas. Montevideo posee 43 de estos centros y otros 5 se distribuyen en Canelones, San José y Maldonado. Desde el 15 de mayo y hasta el 31 de octubre, estos cupos fueron ampliados para 1.660. Debido al aumento de la demanda durante los meses más fríos. El MIDES informa que cuenta con centros de atención 24 horas para mujeres con niños y adolescentes y centros nocturnos para hombres y mujeres solas. Para captar, derivar y dar seguimiento a las personas en la calle, un equipo móvil realiza recorridas diarias por la capital y la zona metropolitana todos los días de 9 de la mañana a la medianoche. ¿Cuántos son? ¿En qué condiciones están? ¿Quiénes son? ¿Conocemos las características de esta población? ¿Cómo son? Exactamente, lo vemos en la segunda parte del informe. Según el Censo de Población de Calle realizado por el MIDES en la madrugada del 21 de junio de 2016, había 556 personas pernoctando en las calles de Montevideo, en 408 puntos de la ciudad. Sumadas a las que se encontraban en los centros de atención, el relevamiento llegó a un número de 1.651 personas en situación de calle en la capital. A la intemperie se encontraron mayormente varones, un 94%. Las mujeres representaron un 6%. El 90% de las personas en situación de calle estaban en registros administrativos del Sistema Nacional Integrado de Salud. Más del 85% no superaba los 9 años de educación formal. Cerca del 70% declaró trabajar en ocupaciones precarias y de baja remuneración. Las rupturas de vínculos, adicciones e insuficiencia de ingresos fueron los 3 motivos más señalados por esta población para haberla llevado a vivir en la calle. Para avisar sobre personas en esta situación, se puede llamar al teléfono gratuito 0887 98. La línea funciona todos los días del año. En este programa de hoy, Denise, quizás algunas de las cifras que recién veíamos en el informe puedan tener alguna alteración. Porque seguramente, porque es una población dinámica, MIDES, flotante. Exactamente, va midiendo, yo diría, cotidianamente esta realidad. Sí, ¿no? Va cambiando y eso pasa en todos los lados del mundo. Yo trabajé con esa población y realmente no es una característica solo de Uruguay. Bueno, 0800 87 98, haciendo un poco de hincapié en el teléfono a los que cuando lo ven todos los días a esa población para poder ayudar también y poder llamar ayuda, ¿no? En el próximo bloque vamos a tener a nuestra primera invitada. Eleonora Bianchi es directora nacional de Protección Integral de Derechos del Ministerio de Desarrollo Social. Va a ser nuestra primera invitada de hoy aquí en 3356. Sí, los invitamos a, como siempre, enviar sus comentarios a nuestro Twitter, @3356TNU. Ya venimos.
4356 tratamos sobre qué estrategias vienen siendo aplicadas y qué otros mecanismos están en desarrollo para hacer frente a esta problemática. Son las 9 de la noche y 12 minutos. Ya estamos al aire, lo dije yo, te gané esta vez. Estoy acá con la cucaracha, estamos divirtiéndonos con la productora. Bueno, perfecto, divino. Te toca a vos, Eleonora, nuestra primera invitada. Buenas noches, muchas gracias noches por estar. Estamos con Eleonora Bianchi, que es Directora Nacional de Protección Integral de Derechos. Eleonora, primera pregunta es que siempre hay, viste que nosotros somos una sociedad en general global que nos gustan los números, tener esa sensación de control, de que se sabe. Ya nos comentaste fuera de aire que en realidad la población no se suele contar porque es muy dinámica para no generar esa sensación de que en realidad se sabe algo que es dinámico. Ustedes han detectado sí que hay una población dura que permanece en las calles. ¿Cómo es eso? ¿Cómo llegan a esa conclusión? ¿Y cuántos son? Bien, nosotros las cifras generales que manejamos todavía son las del censo de 2016. Sin embargo... Estas que aparecían en el informe. Exactamente, las 556 personas. Sin embargo, hemos estado estudiando que han habido variantes y para ello se está haciendo un trabajo en forma permanente con la Intendencia de Montevideo, con el Ministerio del Interior y también el MIDES, haciendo un relevamiento de esta población, sobre todo de la que no accede a ir a los refugios y la que generalmente vemos ubicándose como en distintos agrupamientos en varias zonas de la ciudad. Sobre esas personas, a lo que hemos llegado a partir de diversos estudios es que hay aproximadamente hasta el momento unas 100 personas, además de las 550 que estábamos trabajando con anterioridad, que no aceptan llegar a los refugios, no aceptan ir. En realidad lo que nos interesa a nosotros poder detectar son los motivos, el origen de esta población. En general son hombres, también en un porcentaje alto es población que ha estado privada de libertad en distintas instituciones y que frente al planteo de ir a un refugio lo que te señalan es que no quieren estar en lugares compartidos. Es una nueva institucionalización, se diría, ¿no? Exactamente, creemos que sí, que lo sienten como una nueva institucionalización. De todas maneras nosotros entendemos que tenemos que seguir estudiando esta situación, que en realidad acá hay una cuestión compleja entre los derechos del conjunto de la ciudadanía y el deseo o la voluntad de estas personas de estar en la calle. Nos parece que ahí hay una cuestión que lesiona de alguna manera también derechos de otros y bueno, y estamos estudiando cómo avanzar. Claro, por supuesto que hay diversidad de situaciones. Acá no estamos hablando de un universo que sea homogéneo y está claro que cada uno deberá ser, imagino, intervenido de manera diferencial. Exacto. Lo que yo me vengo preguntando y es, imagino que lo que se pregunta mucha gente, ¿cómo, si estamos hablando de una población de 600 personas, cómo si están identificados casi punto por punto de la ciudad, en el caso que sea Montevideo, pero seguramente en algún otro lugar del área metropolitana, probablemente también, casi te diría que podríamos identificarlos con nombre y apellido. Seguramente. ¿Cómo no hemos logrado resolver, generar, construir un mecanismo desde las agencias del Estado que trabajan estos asuntos para resolver definitivamente un tema que es humanitario a esta altura? Yo no me quiero imaginar lo que debe ser estar durmiendo a esta hora. Sí, ahora empezó a llover, además, se escucha desde acá. ¿Cómo nos podemos dar ese lujo? Yo creo que tenemos planteado un tema que es complejo, que creo que ese es uno de los motivos, tú lo señalabas al principio, no hay una única manera de resolverlo, en realidad casi vamos construyendo con cada una de estas personas las formas de salida. En realidad es un fenómeno que no está planteado lamentablemente solo en nuestro país, es un fenómeno que atraviesa América, pero que también atraviesa Europa, que se vienen haciendo distintos análisis y tratando de encontrar salidas efectivas. En relación a esto, yo creo que tenemos que atender varios temas.
Hay temas vinculados con las adicciones y con personas que en realidad se han ido como desafiliando, por decirlo de alguna manera, de las formas de vida habituales. Hay también temas vinculados con la salud mental. Hay otros vinculados, lo señalaba el informe, a veces con escasez de recursos económicos, y en realidad no hay una única forma. Nosotros lo que estamos haciendo desde Uruguay, además de las acciones concretas, es trabajando en forma conjunta con una red de calles que funciona en América y en Europa, que trata de obtener las mejores prácticas tanto de las organizaciones sociales que trabajan con gente en calle como de los estados. En ambos casos lo que se viene detectando es que una de las cosas principales, obviamente, es el lugar donde vivir. Ese es un tema central, el tener una casa o un lugar donde vivir. Hay todo otro tema también vinculado al empleo que entendemos hay que profundizarlo y trabajar, pero también tenemos que poder trabajar con temas más personales, individuales, digamos, como decía al principio, que son los vinculados con adicciones y con salud mental. Cuando estamos hablando de una población que tiene problemas de consumos problemáticos de alguna sustancia, o de problemas de personas que tienen problemas de salud mental, allí no hay el Estado no tiene allí una acción, sí. La necesidad de resolver ese tema, aunque sea en primera instancia de manera compulsiva, porque estamos hablando de una persona que no está decidiendo con libertad qué es lo que quiere hacer. Porque si uno es adicto o tiene una enfermedad mental, no está decidiendo con toda su voluntad que lo que quiere es libremente, como puede haber algunos que decidan vivir en esas condiciones. De manera compulsiva solamente se puede actuar en tanto haya un informe de carácter médico firmado por 2 profesionales y la actuación del juez. No hay manera de actuar en forma compulsiva en relación a ninguna persona, tampoco a una persona que está en calle. Por lo tanto, si la persona no accede por su propia voluntad, solo con la intervención de médicos que establezcan en un informe que esa es la situación, y el juez que luego se expresa e indica la internación compulsiva, esa es la única forma. Nuestras propias leyes no lo admiten, ¿está bien? O sea, ningún equipo, ni del Ministerio de Desarrollo Social, ni de Salud Pública, por sí pueden tomar una decisión. Tampoco lo puede hacer la policía. O sea, nosotros en este tipo de acciones actuamos en forma conjunta y exclusivamente cuando hay una orden judicial es cuando se puede actuar internando compulsivamente. En ningún otro caso se puede hacer. Leonora, vino a la luz también el caso de la facultad, que es un caso simbólico de ciencias sociales, porque un tema que está cambiando en estudio en el mundo es cómo usar el tiempo libre, cómo esas personas que están en centros, ¿no? En hogares, usan el tiempo libre y en realidad vuelven a la calle, digamos. ¿Ustedes qué medidas están estudiando? Porque estaban estudiando medidas para poder ocupar o ofrecer alternativas a estas personas durante el día. Nosotros ya tenemos pronta un llamado a licitación para la apertura de 3 centros diurnos. Esto significa un cupo, cada uno de ellos de 40 personas. En principio están pensados con una determinada categorización. Está pensado que uno de los centros diurnos esté destinado a personas con algún tipo de adicción. El otro centro estaría destinado a personas con algunas dificultades cognitivas y el tercero estaría asignado a personas con problemas de salud mental. Porque entendemos que aquellas personas que están en centros nocturnos y que durante el día, bueno, hoy permanecen en la calle y están en alguno de estas calificaciones, digamos, es necesario que en realidad puedan desarrollar un día con actividades específicas. Algunas que estén vinculadas con bueno, sus propias características. Apoyar, por ejemplo, el tema de las adicciones, lo que tú me señalabas hoy. Aquellas personas que están dispuestas, bueno, lo que está planteado es que
que se puedan desarrollar durante el día distintas acciones que vayan mejorando esa situación. De la misma manera que está pensado que hayan actividades de tipo cultural, de salud, y también relativas a la vida cotidiana, a su propia higiene, elaboración de alimentos, etcétera. Y también en otros casos trabajar en todo lo que refiere a incorporarlas lentamente, pero sostenidamente en salidas, en algunos casos laborales o en otros casos educativas. Claro, la idea, por ejemplo, de la comida, ¿no? Que se ha hablado mucho, Sí. el pan se sigue haciendo con ayuda del Exacto, ejército, pero exacto. los alimentos ya no. ¿Ya están siendo implantados? ¿Se van a implantar en todos los centros, en algunos? ¿Cómo va a ser esa dinámica? Nosotros de momento tenemos 3 centros que funcionan con la elaboración, digamos, de un menú hecho en el propio refugio. Esto lo estamos haciendo como experiencia piloto porque nos parecía importante también como la toma de decisiones en relación al tema, y además hay otros centros, en general los que nosotros llamamos de medio camino, en el que también hay elaboración por los propios usuarios en los centros. En realidad lo que estamos haciendo en este momento es estudiando la posibilidad de ir incorporando estas alternativas en otros más. Siempre para consumo interno, ¿no? Para vender. No, de momento es consumo interno. Obviamente que ustedes son una agencia del Estado que no pueden legislar. Vamos a tener en el próximo bloque 2 legisladores a los que yo les voy a plantear esta iniciativa, pero imagino que es una preocupación de ustedes. Vos me decías recién, con razón, nosotros tenemos que actuar en el marco de la ley. La ley nos permite accionar en este marco, no nos podemos salir. Exacto. Pero la pregunta es, y esto yo lo insisto porque además yo soy de los que los ve permanentemente. Claro. ¿Puede ser que el Estado los vea hoy, yo, vos, que sos una funcionaria pública, salgas hoy y los veas con esta temperatura, con la lluvia, en las condiciones en las que están, y tengamos que simplemente, verlos y como la legislación actual no nos permite accionar de ninguna manera que no sea como la que vos decías, y bueno, casi en una actitud de rendición ante la realidad, irnos cada uno para nuestras casas sabiendo que no sabemos qué va a pasar con la vida de esos hombres y mujeres. Nosotros hacemos algunas ¿no? otras cosas, porque nosotros, digamos, desplegamos distintas acciones en el trabajo. Una de nuestras acciones está vinculada con lo que señalabas, con conversar con ellos, tratar de convencerlos, explicarles el porqué. Nosotros igual y cotidianamente trabajamos con por lo menos 60 personas al día que, no aceptando participar de un refugio, de todas maneras aceptan sí el vínculo con nuestros equipos. Y por lo tanto se está diariamente yendo a conversar con ellos, viendo que se vayan incorporando al sistema de salud, que puedan ir desarrollando otras acciones que sean beneficiosas para su propia salud. De manera tal también de ir generando vínculos, porque una de las cosas principales que se necesitan también es generar cercanías y confianzas, y que entiendan que en realidad el planteo que estamos haciendo no está vinculado con establecer formatos preestablecidos, sino que lo que procuramos es construir junto a ellos un proyecto de vida, la construcción de un proyecto de vida nuevo. Eso se hace en forma permanente. Nosotros, además de atender en calle, también atendemos en el propio ministerio. Y bueno, y en esta línea también va lo que señalaba de los centros diurnos. O sea que, por un lado eso, por un lado la cotidiana establece que tratemos de establecer otros vínculos. Por otro lado, tal cual tú señalabas, nosotros también nos preocupa mucho que en algunas oportunidades hayan determinadas disposiciones que no permitan otro tipo de acciones. Para eso hay una permanente discusión. Nosotros algunas veces hemos hablado que existe un organismo que se reúne en forma cotidiana, digamos permanente, que es el Intercalles. Es una mesa interinstitucional que reúne a todas las organizaciones del Estado que tenemos que ver con el tema calle, para tratar de ir transformando en principio aquellas cosas que están dentro de nuestras competencias, ¿está bien? Y entonces, por ejemplo, mejorar
todas las derivaciones que tienen que ver con la atención en adicciones o todas aquellas cuestiones que tengan que ver con la aplicación de la ley de salud mental, porque dentro de las obligaciones que tenemos como funcionarios públicos también está hacer accesible a la población y por lo tanto a la población de calle en este sentido, de los servicios que se prestan. Es cierto que hay otra órbita que, bueno, que se dirime, si se quiere, en otros ámbitos, que está vinculada con lo legal, digamos. Claro. Eso, obviamente, también cada uno de nosotros intenta incidir seguramente desde otros lugares, pero en lo que es el trabajo habitual se trata que la aplicación de la normativa tenga la mayor fluidez posible y que efectivamente se puedan llevar adelante las acciones que nos proponemos desde lo que es el deber ser, digamos. Claro. Eleonora, la cuestión de los campamentos, ¿no? Sí. Que llama un poco la atención porque es atípico de alguna forma. Sí. Para ustedes, ¿les abre como una brecha de investigación y de actuación? Porque de hecho, en ese caso se están recuperando vínculos porque están viviendo más o menos de forma organizada, o es un desafío en clave de problema porque también se concentra de forma más llamativa en determinados puntos de la ciudad que suelen ser los centrales, ¿no? Y bueno, creo que están las dos cosas que tú señalas. Lo que a nosotros en este momento más nos preocupa es poder entender el motivo para tratar de transformarlo de alguna forma, de incidir en él. Lo que estamos haciendo de momento es hacer un relevamiento que, como señalaba hace un momento, como tú señalabas, efectivamente nos permite conocer en profundidad a las personas, saber desde quiénes son, a qué se han dedicado, cuáles son sus dificultades, para a partir de ahí ir construyendo entonces programas que permitan incorporarlos. Esta situación con tanta fuerza nosotros la estamos identificando este año, porque en años anteriores lo que veíamos sí eran una o dos personas que se ubicaban en distintos lugares de la zona céntrica o de la Rambla de Montevideo, que por tener pequeños espacios de refugio y también por significar esos lugares un espacio donde pueden desarrollar algún tipo de tarea, cuidar coches, vender cosas, bueno, es donde más los encontramos. Nuestra preocupación hoy es, bueno, si en realidad nosotros como Estado, de alguna manera, estamos produciendo personas que no están queriendo acceder a centros, tenemos que preguntarnos un poco por qué, y también nos tenemos que preguntar si no podemos evitar que se llegue hasta allí, porque podríamos también construir con estas personas que, si mayoritariamente o en un porcentaje alto son personas que estuvieron privadas de libertad, luego no pueden volver a sus barrios, no pueden volver a sus antiguas redes, van a estar en la calle. Bueno, lo que nos estamos planteando es cómo construimos en lo previo un camino para que no se llegue a esa situación. Hoy, por ejemplo, existe un convenio entre el INISA y Jóvenes en Red, el Instituto de la Juventud. ¿Para qué? Para que los muchachos que van egresando del INISA en lo previo hayan hecho un proceso que les permita ya salir con un trabajo, pero que también les permita salir con un lugar a donde vivir. O sea, lo que pretendemos es construir en lo previo un camino de salida y no esperar a tener a la persona en situación de calle para recién empezar a elaborarlo. Es para esas cosas que entendemos sirve. Y por supuesto que hay otro debate en el cual no vamos a tener demasiado tiempo de introducirnos, pero que está arriba de la mesa. De alguna manera lo pasabas revista por uno de esos temas al comienzo. Hay quien puede entender que los espacios públicos no pueden ser utilizados de cualquier manera, por cualquiera, en cualquier momento. Es decir, yo no me puedo instalar con mis cosas en la vereda de mi casa y vivir allí. No es razonable que lo haga, y además estoy ocupando un espacio que no es mío y que es de uso público. Ese es otro debate. Por supuesto. Que alguien puede plantearlo legítimamente y decir, bueno, señor, tenemos que hacer algo con esto. Y que yo creo que ese es un debate central. Con esta perspectiva, quiero decir. Exacto. Que no es la que más me gusta a mí. A mí la que me gusta es tratar de atender a esta población y resolver este problema. Pero
Yo creo que son complementarias. De alguna manera, cada organismo tiene su competencia. A nosotros, como MIDES, sin duda, nos corresponde la atención a esta población. Ahora tenemos también dentro de nuestras competencias el coordinar con otros organismos, que es el caso de la Intendencia de Montevideo y que es el caso del Ministerio del Interior, en el que se debe salvaguardar de alguna manera el uso de los espacios públicos para el colectivo. Claro. Y el colectivo es el conjunto de la ciudadanía. Por lo tanto, ahí también creo que hay un área que se debe cuidar y que para eso está además la ley de faltas, a la que todos estamos obligados a llevar adelante. Es más, el Ministerio tiene una puerta que se llama Puerta de Ley de Faltas. Es una puerta distinta a la que llega la población que está en calle, enviada allí por el Ministerio del Interior. Una vez que esa población llega a ese lugar, el Ministerio de Desarrollo Social lo que le da es un cupo, o sea, esos son cupos obligatorios y permanentemente tienen que estar disponibles. O sea que ahí lo que se ve es algo que tú señalabas y es cómo también todos los organismos del Estado tenemos la obligación también en forma conjunta de converger en el cumplimiento de las competencias. Claro. Eleonora, tenemos poquito tiempo, pero para terminar, y no podría dejar de citar, porque vamos a citar en la mesa, probablemente el caso emblemático de la mamá con 5 hijos que fue a buscar auxilio en uno de los centros y no pudo ser atendida. ¿Qué pasó en ese caso y cómo proceder en los próximos casos, ¿no? Porque una madre con 5 hijos... Exacto. Eso nos ocurrió en el departamento de Canelones, en Pando. Nosotros en general procuramos que cuando estas situaciones se planteen no trasladar de localidad o de ciudad a esa familia. En esa oportunidad lo que nos ocurrió es que no lo pudimos resolver en el departamento de Canelones, por lo tanto la señora fue trasladada a Montevideo. ¿Esa misma noche? Al día siguiente. Al día siguiente, pasó la noche en una comisaría. Sí. Efectivamente nosotros tratamos de evitar que nos ocurran estas situaciones. Esa señora de todas maneras esa noche no es lo mejor, pero estuvo a resguardo, digamos. Lo que nosotros hacemos en general es trasladarla al lugar más cercano donde puede ser atendida. Y vuelvo a insistir en una cosa que siempre digo y es... Nosotros en este momento tenemos más estamos algo más de 400 personas entre madres y niños y adolescentes que están en centros MIDES. Insisto, en el caso de mujeres con niños, nosotros le damos prioridad. Claro, aquellas veces en las que no podemos cumplir, eso es una noticia inevitablemente, pero quiero señalar que se acuda a la solicitud porque podemos resolverlo. Nos ocurre que en algunos casos tenemos que trasladarlas de departamento, tratamos de evitarlo, pero a veces hay que hacerlo. Eleonora, gracias por habernos acompañado esta noche. Al contrario, muchas gracias a ustedes, muy amables. Es un debate que quisiéramos que se terminara, pero probablemente vayamos a volver a conversar en algún momento. Probablemente. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, hacemos hacemos una pausa. Vamos a recibir los diputados Gonzalo Sibila y Álvaro Dastugue. Bueno, volvemos a 33:56, son las 9:36 de la noche, como le gusta a mi amigo Gabriel Romano. ¿Cómo andan, diputado Álvaro Dastugue? Gonzalo Sibila, gracias por acompañarnos. Un gusto estar. Bueno, ustedes vieron el informe, también lo que decía Eleonora. Este es un problema, obviamente, que lo tenemos todos frente a nuestras narices, en definitiva. ¿Qué hacemos? ¿Cómo resolvemos este tema? Bueno, en primera instancia, no es un problema nuevo, ¿no? No. Es un problema que lo venimos viendo año a año, digamos que se triplicó del 2011 al 2016. O sea, se triplicó la cantidad de gente que pernota en la calle. O sea, entiendo yo que debíamos tener ya a esta altura algunas herramientas para tratar de apalear esta situación grave. Lo otro es que los datos que nos brinda oficialmente el MIDES, yo creo que están un poquito desactualizados, si bien Eleonora dijo que los estaban actualizando. Si nosotros hacemos una pendiente y tenemos una pendiente de que desde el 2011 al 2016 se triplicó,
por lo tanto, si seguimos la misma pendiente, que entiendo yo que no se han hecho muchas cosas para frenar esta cantidad de gente en la calle, hoy estaríamos con más de 2.100 personas en situación de calle. Y si a esto todavía le agregamos una población de jóvenes entre 20 y 40 años adictos a la pasta base, que no están en el centro, que no están en Soriano, que no están en San José, que no están en Mercedes ni en Colonia, sino que andan en la periferia, tanto de las ciudades grandes como Las Piedras, como Pando, como La Costa, y además en Punta de Rieles, en Manga, en Colón. Según datos que nosotros tenemos desde la oposición y con alguna corroboración que tenemos del Ministerio del Interior, estaríamos oscilando cerca de las 3.000 personas en situación de calle. Por lo tanto, creo que a esta altura, en el año 2018, tendríamos que ser un poquito más eficaces o tener algunas herramientas para frenar un poco la situación que es muy visible, porque día a día lo vemos y tanto lo vemos que el intendente de Montevideo, en una actitud muy responsable, le manda una carta al presidente Tabaré Vázquez diciendo, por favor, mirá lo que está sucediendo. Dice que era una carta para sensibilizar, yo no sé si era para sensibilizar, pero sí para ponerlo al tanto de la situación que se estaba viviendo en la metrópolis principal de nuestro país y en la capital de nuestro país, que es Montevideo. Por lo tanto, a mí me lleva a entender que tanto la Intendencia Municipal de Montevideo como el Ministerio de Desarrollo Social, que se conjugan en una mesa de coordinación, parece que no había una buena coordinación, porque me imagino yo que funcionarios de la Intendencia, secretarios que trabajan en esa unidad y al tener contacto con el Ministerio de Desarrollo Social, aún de esa forma, el intendente muy responsablemente le manda una carta al presidente, me olfateo algo con falta de coordinación. ¿Está fallando ese...? A ver, yo creo que tenemos indudablemente un problema importante, y me parece que lo primero que tenemos que hacer para abordarlo es despartidizarlo, digamos, ¿no? Esto no es una cuestión de un partido contra el otro, sino que tiene que ver con cómo nosotros nos paramos frente a una problemática que nos duele a todos los que con sensibilidad nos hacemos cargo de los demás, digamos, ¿no? O sea, pensamos que la sociedad no consiste solamente en aquellos que viven igual que nosotros, sino que somos parte de una sociedad en la cual el que más sufre y el que está en una situación de mayor vulneración de sus derechos y de su dignidad merece una atención especial. Y me parece que este es el primer punto, ¿no? Es una cuestión de posición ante la vida, ¿no? A mí me parece bien importante que nosotros estemos discutiendo esto. A veces escucho algunas personas hablar de este tema y realmente a uno lo primero que le genera una reacción compleja es opiniones, puntos de vista, según los cuales lo que importa es cómo molestan estas personas a otras personas que transitan por la calle. A ver, lo primero que nosotros tenemos que pensar es la forma en que están viviendo muchos ciudadanos uruguayos, muchas personas en el Uruguay, no importa si son ciudadanos uruguayos o no, sí, de que hecho se mueren. Se encuentran en la calle, ¿no? Y a veces también escuchamos, incluso conversando con personas que conocen el tema de cerca, expresiones como, bueno, pero esta persona quiere vivir así, quiere vivir ahí, lo desea. A ver, esto es una cosa que nosotros tenemos que problematizar, ¿no? La libertad de morirse de frío en una sociedad que respeta la dignidad de todos no es aceptable, ¿no? Uno puede, por distintas circunstancias de la vida, preferir cosas que van contra su propia vida, digamos, ¿no? Contra su propia dignidad. Y esta es una cuestión que necesitamos abordar. En las cuestiones vinculadas a la libertad de elección, porque cuando se dice la gente es libre de elegir, si uno tiene una enfermedad mental, si uno tiene una adicción, no está siendo libre. Correcto. Y el Estado tiene que asumir que ese hombre, ese ciudadano, no está decidiendo de verdad por sí. Y hay algo, Gabriel, que está muy estudiado, que se llaman preferencias adaptativas. Es decir, las personas a veces preferimos determinadas cosas porque son las únicas cosas que conocemos, o porque la vida nos llevó a estar en determinadas circunstancias en las cuales lo que nos ahorra más sufrimiento es preferir eso, porque sabemos que capaz que no tenemos muchas otras alternativas. Entonces creo que acá hay un primer deber del Estado, y cuando digo el Estado no hablo solamente del gobierno de turno, hablo de una responsabilidad compartida y de la sociedad de hacernos cargo de esta situación.
situación. Hay un dato bien interesante, Leonora lo traía, ahora se mencionaba, que es la composición de esta población. Es una población heterogénea, es decir, no todas las personas están en esa situación por la misma causa. Hay distintas causas y muchas de esas causas son concomitantes, o sea, se dan a la vez en una misma situación. Yo creo que la única forma que nosotros tenemos de encarar este tema, los problemas que tenemos pendientes en esta área, además de aumentar los cupos, cosa que se ha hecho. Nosotros en el 2005 teníamos un abordaje muchísimo más limitado de esta problemática. Se ha multiplicado exponencialmente la cantidad de cupos que hay en los refugios y no damos abasto. Evidentemente hay que invertir recursos, pensamiento y acción en un abordaje mucho más personalizado de esta problemática, que creo que va por ahí un poco la clave. Sí, el diputado Dastuque hablaba en herramientas. Sí. ¿Cuáles serían estas herramientas? Yo estoy de acuerdo con el diputado Gonzalo Sibila, que hablaba sobre despartidizar un poco la situación y la situación de crisis que vive. Pero también tenemos que decirlo, que hoy el Ministerio de Desarrollo Social, quien tiene toda la competencia para tratar este tema, está llevado adelante por el Frente Amplio y es uno de los ministerios que obtiene el porcentaje más alto del Producto Bruto Interno de nuestro país. O sea, recursos tienen. Y en mi opinión han sido ineficientes las herramientas que ha usado el Ministerio de Desarrollo Social. De hecho, yo no estoy de acuerdo, o creo que tengo otra interpretación mejor expresado, que lo que decía recién Eleonora. Aquí yo tengo la ley 18.787, que dice que las personas de cualquier edad que se encuentren en situación de intemperie completa, con riesgo de graves enfermedades o incluso con riesgo de muerte, podrán ser llevadas a refugios u otros lugares donde puedan ser adecuadamente asistidas, aún sin que presten su consentimiento, siempre que un médico, estoy leyendo la ley textualmente, siempre que un médico acredite por escrito la existencia de alguno de los riesgos indicados en la presente. O sea, lo único que necesitamos es que un médico recorra las calles en algún móvil del Ministerio de Desarrollo Social y diga, esta señora o este señor que está en situación de calle corre riesgo de vida, la carguemos, la llevemos a un refugio y la atendamos porque se puede morir en esta noche. No precisamos, como decía Leonora, según lo que yo interpreto la ley, la estoy leyendo textualmente, no precisamos dos profesionales, necesitamos solamente uno, ni tampoco necesitamos orden del juez. Según lo que dice aquí, ¿quién lleva a esta persona que está en la calle a un refugio? El MIDES, la policía, no sé, el Poder Ejecutivo lo tendría que resolver. Además este proyecto de ley provino del Poder Ejecutivo en el año 2011 y fue aprobado en el Parlamento. O sea, aunque esa persona no quiera. Exactamente, aunque esa persona no quiera. Si se verifica que corre riesgo de vida, porque tú decías recién, Denise, que hubieron muertes hace algunos años, solo detectando que corre riesgo de vida, la podemos ir a buscar y llevarla a un lugar a donde no corra riesgo de vida. ¿Sobre esto, Gonzalo? Sí, primero una puntualización. El diputado Dastugue decía que el MIDES lleva una parte muy importante del Producto Bruto Interno del Uruguay. Hay que decir que la inversión que nosotros hacemos en el Ministerio de Desarrollo Social es importante porque antes no existía. El Ministerio de Desarrollo Social se creó bajo el gobierno del Frente Amplio, pero equivale a menos del 0,5% del PBI. El déficit de la caja militar en Uruguay es más grande por año que la inversión que nosotros destinamos al MIDES. Y la verdad es que ha ido creciendo porque nosotros le damos una importancia muy grande a esto y me gustaría saber que existe un compromiso de todo el sistema político uruguayo de que el Ministerio de Desarrollo Social en cualquier caso va a seguir existiendo, pero además va a tener una dotación presupuestal mayor. Obviamente que para eso hay que obtener recursos de algún lado y ese es un debate bastante más grande, pero no quiero detenerme en esto por lo que decía en el inicio. A mí me parece que nosotros tenemos que discutir este tema desde una perspectiva más grande, ¿no? Y la verdad es que yo creo sí que hay muchas herramientas para tratar de llevar a cabo, para pensar dispositivos distintos. Y lo que pienso es que hay una cosa que es fundamental, lo decía en la intervención anterior, que es un abordaje más personalizado de la situación. Y para esto nosotros necesitamos, por ejemplo, en lo que respecta al tema de adicciones... Para esto hay que ponernos de acuerdo con las cifras, porque una cosa es tener una atención personalizada, si estamos hablando de 500 personas, y otra es si estamos hablando de 3.000, ¿no?
Sí, exacto. Sí, sin duda que no es lo mismo y que para esto tenemos que afinar los estudios, el censo. Son censos complicados de hacer, quiero decir, porque esta población es población que además se mueve, digamos, no está necesariamente siempre en el mismo lugar. Entonces, no es algo tan sencillo como decir, bueno, hacemos un censo y sabemos cuánta gente en calle hay, porque además, como bien veíamos en el inicio, el concepto de población en situación de calle también es un concepto discutible, ¿no? ¿Qué abarca exactamente? Pero bueno, en eso estamos, ¿no? Tratando de estudiar más en profundidad el fenómeno. Lo que es claro es que la gente que no acepta ir a los refugios y que permanece a la intemperie son personas que reconocen tener mayores problemas con adicciones, por ejemplo, con consumo problemático de sustancias, o que tienen menos red desde el punto de vista vincular. Y las personas que están dentro de los refugios, hay menos incidencia, digamos, de estos problemas que en las que quedan fuera, ¿no? Entonces ahí hay una pauta, un camino para empezar a abordar el tema desde otro lugar. Yo creo que necesitamos una política más efectiva en lo que refiere al tema de adicciones, que sin duda en esto es absolutamente fundamental. Y necesitamos un abordaje que implique, por ejemplo, que las personas se les pueda ofrecer un espacio para estar, para permanecer, que no sea necesariamente un refugio donde hay 40, 50 o 70 personas, sino un espacio más chico donde pueda haber un abordaje más comunitario, donde pueda haber un tratamiento de esa problemática mucho más cercano. Y para eso se necesitan recursos también, ¿no? Recursos que año a año nosotros decimos necesitamos más para las políticas sociales y no tenemos tampoco el consenso de todos los partidos y a veces ni siquiera el consenso interno dentro de nuestro frente para decir, bueno, es por acá, es en esto que tenemos que poner, porque estamos poniendo en otras cosas muy importantes como la educación, como la salud, que también hacen a lo social y hacen a lo social de la gran mayoría de la gente, ¿no? Y a veces lamentablemente se entra como en competencia, decir, bueno, es para la educación o es para las políticas sociales, vamos, ahí es donde hay que invertir y capaz que es de otro lado que tenemos que sacar, sobre todo los que tienen más, ¿no? que pueden financiar esto. Quiero invitar a los televidentes a ese debate. Cris Altesor nos escribe. Hay mucha gente que está escribiendo. Mucha gente, destaco eso porque viene justo lo que estamos hablando. Es fácil desde una oficina tener un análisis virtual de la gente en la calle. Son más de 3.000 las personas que viven esa situación. Falta trabajo de campo, dice. El 80% de las personas que viven en situación de calle son, como decía el diputado Sibila, son personas con problemas de adicción. Yo concuerdo absolutamente con él. Yo creo que la Junta Nacional de Drogas no está haciendo una buena tarea y no está haciendo políticas correctas contra las adicciones. Las políticas contra adicciones tienen 3 patas: oferta, demanda y reducción de riesgos. Y el Estado en lo único que está trabajando es en la reducción de riesgo. En la oferta y en la demanda no. Y yo creo que principalmente deberíamos trabajar en la demanda con políticas de educación, con políticas de prevención, con políticas de rehabilitación. En lo que entendemos y estamos de acuerdo que el gobierno, en este caso la Junta Nacional de Drogas, falla. Imagínense ustedes que si el 80%, según datos del MIDES, de estas personas entre 20 y 40 años que pernotan en la calle tienen problemas de adicciones, ahí le sacaríamos un poquito la responsabilidad al Ministerio de Desarrollo Social, que yo creo que la tiene, pero también el Ministerio de Desarrollo Social tendría que compartir esa responsabilidad con la Junta Nacional de Drogas, que en mi opinión está haciendo un mal trabajo, ¿no? A ver, el diputado tiene una tendencia a colocar el tema en términos de las instituciones y del gobierno todo el tiempo. Y yo creo, insisto, tenemos cosas para perfeccionar respecto de lo que hacemos, eso es indudable. También tenemos políticas en cualquiera de estos campos que antes no existían. Entonces lo que hay que hacer es, sobre este piso de lo que hemos construido, ir a más, ¿no? Yo tiendo a pensar que para ir a más en esto, confío más en los que realmente han estado comprometidos con hacerlo que en los que no, en el pasado. Pero bueno, esta es una discusión que me parece que, la verdad, inapropiado darla en el contexto de este debate. Lo digo con absoluta sinceridad. Yo creo que estamos hablando de una situación tan extrema y tan compleja que realmente deberíamos todos parar un poco la mano con esto de achacarnos responsabilidades mutuas o decir aquel lo está haciendo mal, aquel lo está haciendo más o menos, aquel debería hacerlo mejor, y ponernos a pensar en una clave más de responsabilidades compartidas, cómo realmente podemos transformar esta situación. Yo creo que la mirada que pone el eje, digamos, en el otro que está sufriendo, en el otro que está vulnerado en sus derechos, esa es una mirada que nosotros tenemos que profundizar como sociedad. Y eso implica darnos de bruces con una cultura dominante que se ha reproducido mucho en este país, según la cual parece que la gente vale en función de cuánto tiene o de a qué nivel de estudio pudo acceder, ¿no? Entramos en esa rosca meritocrática donde parece que los ciudadanos valemos por los méritos que tenemos personales, ¿no? Esto se ha dicho mucho.
mucho y se dice mucho en el discurso político, y a mí me parece que hay que darle una vuelta de tuerca a eso, ¿no? Que si algo esto nos interpela es que realmente vivimos en una sociedad y en un sistema que deja a mucha gente descartada, a mucha gente por el camino, historias de vida que están marcadas por cosas tremendas, porque nadie llega a una situación de estas alegremente, ¿no? Y que bueno, frente a eso, lo que corresponde es ponernos un poco en el lugar del otro y disponernos a trabajar. Hay mucha gente que lo hace desde la sociedad, hay gente que realmente está llevando adelante un servicio, una atención, que uno la puede discutir, decir sería también mejor o peor, pero que tiene que ver con una empatía con esa problemática y con un compromiso solidario. Y desde el Estado tenemos que tratar de incorporar cada vez más esa mirada que yo creo que viene profundizándose en el Uruguay, pero que necesita mejorarse. Sí, justo de eso quería hablar, ¿no? De las entidades de la sociedad civil que trabajan en el mismo público, digamos, ¿no? Remar o Veraca, etcétera. ¿Cómo evalúan el trabajo que puede hacerse en conjunto con el MIDES? Correcto. Yo creo que es muy importante lo que tú decís, Denise. Yo creo que desde la sociedad civil, desde las organizaciones civiles y desde el Estado deberíamos trabajar en conjunto y debemos trabajar en grupo. Un poco por lo que decía el diputado, pensando en el otro, pensando en el necesitado. Y a veces el gobierno y el Estado no tienen sentimientos porque son organizaciones y no le podemos pedir a algo que no es humano que tenga sentimientos y emociones. Entonces hay un grupo de voluntarios de la Iglesia Católica que está haciendo un excelente trabajo en las calles, dando alimentación, alojando personas en situación de calles, también de la Iglesia Evangélica, pero también de la sociedad civil que no profesan ninguna religión. Yo creo que deberíamos trabajar en común acuerdo con el Estado para, así el Estado, que tiene los recursos, que los maneja el gobierno, facilitarle a estas organizaciones civiles que hacen la tarea voluntariamente con mucho esfuerzo y con mucho sacrificio. Y Eleonora recién decía hace un rato, esta mamá que tenía 5 años, seguramente ella obvió explicarlo bien. 5 hijos. Es que tenía 5 hijos. Fue al centro refugio de Pando. En el centro refugio de Pando no había lugar. Allí volvió a la comisaría, pasó esa noche en la comisaría. Al otro día fue a pedir alimentación en un hogar Remar. Allí en el hogar Remar le dieron alimentación, pero ese día no fue que ingresó a un refugio del gobierno, sino que esa noche pasó por un hogar Veraca, se quedó a dormir en un hogar Veraca y recién después de 48 horas se logró ingresarla en un centro de refugio. Nosotros citamos a la ministra del Ministerio de Desarrollo Social, le preguntamos, y yo no quiero entrar en lo que decía el diputado, pero lo que pasa es que las herramientas está en el Poder Ejecutivo. Nosotros como parlamentarios debemos mirar, opinar, sugerir, votar los recursos que hablábamos, que los votamos los recursos para el MIDES, fueron votados. La oposición no negó los recursos para el Ministerio de Desarrollo Social, pero las herramientas las tiene el Ministerio. Y por aquí, el Poder Ejecutivo reglamentará lo dispuesto en el inciso primero, encomendando al Ministerio de Desarrollo Social, de Salud Pública, del Interior, sin perjuicio de la participación de los organismos nacionales e interdepartamentales, con competencia en la materia a tratar con esta problemática que vive nuestro país. Así que yo estoy de acuerdo, es un problema de toda la sociedad debemos trabajar, pues las herramientas las tiene el Ministerio de Desarrollo Social. No hay otros que tengan las herramientas, los recursos. Tengo poquitos minutos, Gonzalo. Sí, yo insisto que para poder perfeccionar estas políticas y desarrollar otros dispositivos, otros abordajes, se necesitan más recursos que los que hay. Creo que se vienen haciendo cosas muy importantes, hay programas específicamente vinculados a calle, programas de cuidados también, lo planteaba Leonora en el menú de propuestas que hay, programas para mujeres con niños, niñas y adolescentes a cargo, es decir, se ha desplegado una propuesta programática interesante, pero yo creo que hay un clic que es necesario y que tiene que ver con este abordaje de ir a la persona, de ir a situaciones que por su complejidad necesitan una mirada mucho más específica, una cercanía, dispositivos más pequeños, y para eso se necesitan más recursos que los que hay. Y me parece que lo primero que tendríamos que tener como un consenso, tratar de construir ese consenso, es el de que realmente vale la pena invertir en esto, ¿no? Y eso a veces es fácil. No solo vale la pena, es una obligación. Exactamente. Sí, sin duda que es una obligación, pero además que vale la pena, digamos, que no estamos tirando plata en gente irrecuperable, como se escucha decir por ahí, ¿no? Claro. Yo parto de la base de que nadie es irrecuperable.
Y esto es algo que se puede discutir largamente, pero parto de la base de que ningún ser humano es irrecuperable, de que ningún ser humano es descartable y que hay que trabajar para poder resolver todas estas situaciones y agotar todos nuestros esfuerzos y nuestros recursos en que el último de los uruguayos que está en la situación más compleja, el último de los inmigrantes también que tenemos en nuestro país, que está en la situación más compleja, pueda ser atendido por el Estado y por la sociedad y ser integrado también para que todos nos enriquezcamos con su aporte y con su mirada sobre Gabriel, la construcción de la sociedad. Una cosita. Sí. Hablamos que el 80% de esta población en situación de calle son adictos a alguna sustancia de droga. El gobierno y la Junta Nacional de Droga tiene aproximadamente 300 camas disponibles para chicos adictos en situación. Es muy poco. Una organización social como por ejemplo Remar tiene más de 1000 camas disponibles en forma gratuita. Debemos utilizar los recursos, debemos pedir más recursos, pero debemos utilizar bien los recursos que pedimos y ser eficientes en los recursos. No puede ser que una organización civil como Remar, y estoy hablando de Remar, tenga más de 1000 camas disponibles y el gobierno no llegue a 300 camas. O sea, necesitamos más recursos, pero debemos ser eficientes en los recursos, porque si no, los recursos se van y no somos eficientes con la solución. Gracias a los dos por haber venido. Se nos terminó el tiempo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Y señores, nosotros nos reencontramos con ustedes el viernes que viene. También nos tenemos que ir. Chao, chao.